Capítulo 21. Llamamiento de J. T. Maston. Grande fue la emoción a bordo del Susquehanna. Oficiales y marineros olvidaban el terrible peligro que acababan de correr, la posibilidad de ser aplastados y echados a pique. No pensaban más que en la catástrofe que terminaba aquel viaje, la empresa más atrevida de los tiempos antiguos y modernos, y que costaba la vida de los atrevidos aventureros que la habían intentado. Son ellos que vuelven, había dicho el joven guardia marina, y todos le habían comprendido. Nadie ponía en duda que el bólido era el proyectil del Gun Club. En cuanto a los viajeros que encerraba, estaban divididas las opiniones sobre su suerte. Han muerto, decía uno. Viven, respondía otro. La capa de agua es profunda y la caída ha sido amortiguada por el agua. Pero les habrá faltado el aire, decía otro, y han debido morir asfixiados. Quemados, replicaba otro. El proyectil no era más que una masa incandescente al atravesar la atmósfera. ¿Qué importa?, exclamaron todos. Vivos o muertos, hay que sacarlos del fondo del mar. Entretanto, el capitán Bloomsbury había reunido a sus oficiales y, con su permiso, celebraba consejo. Tratábase de tomar inmediatamente una resolución. La más apremiante era la de sacar el proyectil, operación difícil, aunque no imposible. Sin embargo, la corbeta no tenía máquinas a propósito, que debían ser de potencia y de exactitud matemática. Resolvióse, pues, dirigirse al puerto más cercano y avisar a algún club de la caída del proyectil. Esta determinación fue tomada por unanimidad. La elección del puerto fue objeto de discusión. La costa próxima no presentaba ningún fondeadero, hacia el grado 27 de latitud. Más arriba, por encima de la península de Monterrey, se encontraba la importante ciudad que la ha dado su nombre, pero situada en los confines de un verdadero desierto. No enlazaba en el interior por ninguna red telegráfica y solamente la electricidad podía transmitir rápidamente esta importante noticia. A algunos grados más arriba se abría la bahía de San Francisco. Por la capital del país del oro serían fáciles las comunicaciones con el centro de la Unión. Forzando máquina podía el Susquehanna llegar a menos de 2 días al puerto de San Francisco. Debía partir, pues, sin retraso alguno. Los fuegos estaban encendidos y se podía aparejar inmediatamente. Como faltaban por sacar 2000 metros de sonda, decidió el capitán Bloomsbury, para no perder un tiempo precioso, cortarla por la línea de flotación. Ataremos el cabo a una boya, dijo, y ésta nos indicará el punto en que ha caído el proyectil. Además, respondió el teniente Bronsfield, sabemos que nuestra situación exactamente es de 27 grados 7 minutos de latitud norte y 41 grados 37 minutos de longitud oeste. Bien, señor Bronsfield, respondió el capitán. Con su permiso, haga cortar la cuerda. Lanzóse al océano una fuerte boya reforzada con berlingas. Sujetóse a ella el cabo de una sonda, expuesta únicamente al vaivén del oleaje, no podía derivar mucho. En aquel momento, el maquinista advirtió al capitán que había presión suficiente para marchar. El capitán dio gracias por el aviso y mandó hacer rumbo al nordeste. La corbeta se dirigió a todo vapor hacia la bahía de San Francisco. Eran las 3 de la mañana.
220 leguas eran poca cosa para un buque de tan buena marcha como el Susquehanna. En 36 horas devoró el espacio y el 14 de diciembre, a la 1:27 de la noche, fondeaba en la bahía de San Francisco. Al ver aquel barco de la Marina Nacional, llegando a toda máquina con el bauprés roto y el palo de mesana apuntalado, se excitó la curiosidad pública y una multitud invadió los muelles, esperando el desembarco. Apenas fondearon, el capitán Bloomsbury y el teniente Bronsfield pasaron a un bote provisto de 8 remeros, que lo llevó precipitadamente a tierra. Saltaron al muelle. ¿Dónde está el telégrafo?, preguntaron sin responder a 1000 interpretaciones que todo el mundo les dirigía. El oficial del puerto los condujo en persona a la oficina del telégrafo, en medio de un inmenso gentío de curiosos. Bloomsbury y Bronsfield entraron en la oficina, mientras la multitud se agolpaba a la puerta. A pocos minutos se mandaba un despacho de 4 direcciones distintas. La primera, al secretario de la Marina, en Washington. La segunda, al vicepresidente del Gun Club, en Baltimore. La tercera, al señor J. T. Maston, de Long's Peak, en las Montañas Rocosas. Y la cuarta, al director del Observatorio de Cambridge, en Massachusetts. El despacho decía: caído proyectil de Columbiad en el Pacífico, el 12 de diciembre a la 1:17 de la mañana, a los 20 grados 7 minutos de longitud norte y a los 41 grados 27 minutos de longitud oeste. Enviad instrucciones. Bloomsbury, comandante del Susquehanna. A los 5 minutos sabía la noticia toda la ciudad de San Francisco. Antes de las 6 de la tarde, los diferentes estados de la Unión conocían la catástrofe y a las 12 de la noche sabía Europa por el cable el resultado de la gran tentativa americana. Imposible es pintar el efecto producido en el mundo entero por aquel inesperado desenlace. Al recibir el despacho, el secretario de la Marina envió por telégrafo al Susquehanna orden de esperar en la bahía de San Francisco, sin apagar las hornillas. Esto debía permanecer día y noche, dispuesto a hacerse al mar. El observatorio de Cambridge se reunió en sesión extraordinaria y, con la calma que distingue a las corporaciones científicas, discutió tranquilamente el punto de ciencia de la cuestión. En el Gun Club hubo una verdadera explosión. Hallábanse reunidos todos los artilleros y el respetable Whitcomb, vicepresidente de la sociedad. Estaba leyendo aquel despacho prematuro en el que J. T. Maston y Belfast participaban, haber visto el proyectil por medio del gigantesco reflector de Long's Peak. Esta comunicación añadía que el proyectil, retenido por la atracción lunar, desempeñaba el papel de subsatélite en el mundo solar. Ya sabemos la verdad sobre este punto. Al llegar al despacho de Bloomsbury, que contradecía terminantemente al telegrama de J. T. Maston, se formaron 2 partidos en el seno del Gun Club. Uno, los que admitían la caída del proyectil y, por consiguiente,
la caída de los viajeros. Otro, los que, dando más crédito a las observaciones de Long's-Peak, suponían que se equivocaba el comandante del Susquehanna. Pero opinión, el supuesto proyectil, no era más que uno de los tantos bólidos que cruzan la atmósfera y que, al caer a la Tierra, había roto el botalón de la corbeta. No era fácil negar esta afirmación, atendido a que la velocidad del cuerpo caído había hecho imposible observarle. El comandante del Susquehanna y sus oficiales podían haberse equivocado con el mejor deseo. Había, no obstante, un argumento en su favor, y era que, si el proyectil había caído en tierra, su encuentro con el esferoide terrestre no podía verificarse sino a los 27 grados de latitud norte, y, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y el movimiento de rotación de la Tierra, entre el 41 y 42 grados de longitud oeste. Como quiera que fuese, el Gun Club acordó por unanimidad que el Bloomsbury hermano, Bilby y el mayor, el Fiston, se trasladasen inmediatamente a San Francisco y determinaran los medios de sacar el proyectil de las profundidades del océano. Aquellos excelentes hombres partieron al instante y el ferrocarril, que debía muy pronto atravesar toda la América Central, los condujo a San Luis, donde los esperaban sillas de postas. Casi en el mismo momento en que el secretario de la Marina, el vicepresidente del Gun Club y el subdirector del observatorio recibían el despacho de San Francisco, el respetable J.T. Maston sufría la emoción más violenta de toda su vida, emoción que no le había producido el estallido de su célebre cañón y que, de nuevo, estuvo a pique de costarle la existencia. Se recordará que el secretario del Gun Club había partido pocos instantes después del proyectil y casi tan aprisa como él hacía su puerto de Long's-Peak en las montañas rocosas. Acompañábale el sabio de Belfast, director del observatorio de Cambridge. Apenas llegaron a la estación, ambos se instalaron en sus puntos y no se separaron un momento de la boca de su enorme telescopio. Sabido es, igualmente, que el gigantesco instrumento se había armado con las mismas condiciones de los reflectores llamados Font-View por los ingleses. Esta disposición no hacía experimentar más que una reflexión a los objetos y hacía, por consiguiente, más clara la visión. De esto resulta que cuando observan J.T. Maston y J. Belfast se hallaban en la parte superior del instrumento y no en la inferior, y llegaban a ella por una escalera de caracol, obra maestra de ligereza, abriéndose debajo de ellos aquel pozo de metal terminado en un espejo metálico y que medía 280 pies de profundidad. Pues bien, en la estrecha plataforma dispuesta encima del telescopio es donde los dos sabios pasaban su vida, maldiciendo el día que ocultaba la luna a su vista y a las nubes que la cubrían obstinadamente durante la noche. Júzguese cuál sería su gozo al poder contemplar
en la noche del 5 de diciembre el vehículo que conducía a sus amigos a través del espacio. Pero a aquel júbilo siguió un amargo desengaño, cuando, fiándose de observaciones incompletas, enviaron su primer telegrama con la afirmación equivocada de aquel proyectil que había convertido en satélite de la Luna, gravitando en una órbita inmutable. Desde aquel instante, el proyectil no había vuelto a presentarse a su vista, lo cual se explicaba tanto más fácilmente cuanto que entonces pasaba detrás del disco invisible de la luna. Pero cuando debió aparecer de nuevo sobre el disco visible, puede juzgarse la impaciencia de J. T. Maston y de su compañero, no menos impaciente que él. A cada minuto de la noche creían ver de nuevo el proyectil y no lo veían. De aquí nacían entre ellos discusiones incesantes, disputas violentas. Belfast afirmando que el proyectil no estaba visible y J. T. Maston sosteniendo que saltaba a los ojos. Es el proyectil, repetía J. T. Maston. No es cierto, respondía Belfast. Es un alud que se desprende de una montaña lunar. Pues bien, se verá mañana. No, ya no se verá más. Va a ser arrastrado al espacio. No, sí. Y en aquellos momentos en que llovían interjecciones, la irritabilidad bien conocida del secretario del Gun Club constituía un peligro permanente para el respetable Belfast. Aquella vida en común hubiera llegado muy pronto a ser imposible, pero un suceso inesperado cortó de repente aquellas eternas discusiones. En la noche del 14 al 15 de diciembre, los dos irreconciliables amigos se hallaban ocupados en observar el disco lunar. J. T. Maston injuriaba, según su costumbre, al sabio Belfast, que se enfurecía a su vez. El secretario del Gun Club sostenía por milésima vez que acaba de percibir el proyectil, añadiendo que había visto la cara de Michael Ardan a través del cristal de uno de los tragaluces, y apoyaba sus argumentos con ademanes que su garfio hacía temibles. En aquel instante eran las 10 de la noche. Llegó a la plataforma el criado de Belfast y entregó a su amo un pliego que contenía el telegrama del comandante del Susquehanna. Belfast rompió el sobre y leyó el contenido y exhaló un grito. ¿Qué? Dijo J. T. Maston. El proyectil. ¿Qué le ha pasado? ¿Ha caído a la tierra? Un nuevo grito, más bien un alarido, le respondió. Volvióse hacia J. T. Maston y no le vio. El desdichado se había inclinado imprudentemente sobre el tubo de metal. Había desaparecido en el inmenso telescopio. Una caída de 280 pies. Belfast, fuera de sí, se precipitó al orificio del reflector y suspiró. J. T. Maston, detenido por su garfio de metal, se había quedado enganchado en uno de los puntales que mantenían abierto el telescopio y lanzaba gritos terribles. Belfast llamó a sus ayudantes, se echaron cuerdas y se sacó, no sin trabajo, al imprudente secretario del Gun Club, que salió sano y salvo al orificio superior. Ah, dijo, si llego a romper el espejo. Le habría pagado, respondió severamente Belfast.
¿Con qué ha caído ese maldito proyectil?, preguntó J. T. Maston. En el Pacífico. Partamos. Un cuarto de hora después, los dos sabios bajaban la, la cuesta de las montañas rocosas y a los 2 días llegaban a San Francisco, al mismo tiempo que sus amigos del Gun Club, tras reventar 5 caballos en el camino. El Fiston, Bloomsbury, hermano, Bilby, se lanzaron a su encuentro. ¿Qué vamos a hacer?, dijeron. Pescar el proyectil, respondió J. T. Maston, y cuanto antes.